Hola y bienvenidos al tercer capítulo de La Oreja del Cine. Estoy junto con Gonzalo de la Jara, yo soy Ignacio Rojas. Panqueques y limones. Panqueques y limones, ese es el saludo de Gonzalo. Esta entrega vamos a seguir con nuestros amigos de Asia. Todavía no nos hemos vuelto nuevamente al occidente. ¿Hacia dónde? Antes estábamos en Singapur. Esta sesión nos vamos a Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Yeah. Gangnam Style. Gangnam Style. Sí, no, yo le tengo un profundo cariño a los coreanos, a los surcoreanos en realidad. Norcorea, sé muy poco, sé que hay un dictador, pero... Yo conozco gente que le tiene cariño a Norcorea. ¿En serio? Sí. ¿Quién? No, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? Ya. Blackpink, Surcorea. ¿Quién es Blackpink? Blackpink. No lo cacho. K-pop, ¿te la está llevando? ¿Me pasa el agüita? Es que lo que pasa es que hoy es un día de mucho frío en Viña del Mar. Entonces, no sé, se está tomando un tecito y yo me estoy haciendo unos mates. Porque me quiero Argentina. Blackpink in your area. No, yo le tengo un profundo cariño a los coreanos porque siento que en esta generación están saliendo muy buenos cineastas. Yo tengo uno de mis directores favoritos del cine contemporáneo, es coreano, surcoreano, se llama Hong Sang-soo, que le dicen el nuevo Eric Romer de estos tiempos, o el Eric Romer coreano. ¿Tú eres experto en Romer? Sí, o algo así. No soy experto, pero mi tesis agarro mucho de Romer para... ¿Y tú lo llamarías como el nuevo Romer? O sea, hay cosas que tienen en común. Me parece que... Bueno, en realidad una de las cosas que me gustan mucho de Hong Sang-soo es que creo que es una máquina de hacer cine, pero en el buen sentido. Una especie como de Woody Allen, alguien que hace una película al año, o de repente más. Y además tiene una cuestión que es bien interesante que, bueno, muchos lo critican porque pareciera que sus películas se parecen mucho una con la otra, ¿no? Como que si siempre se tratara de lo mismo, siempre son como las mismas problemáticas, incluso como que dicen que filma igual, tiene como un diálogos muy largos entre personajes que caminan, que merodean, que no van a ninguna parte. Yeah. Pero yo encuentro que justamente la gracia que tiene Hong Sang-soo es que pareciera que él tiene como una gran obra, ¿no? Como que no es las películas, sino que es como la obra en sí misma de él. Yeah. Entonces yo no veo que sea un defecto el hecho de que sus películas se parezcan mucho entre una y otra, porque en realidad siempre son diferentes, ¿no? Como que justamente es un director que trabaja mucho con lo azaroso, con los encuentros y desencuentros de los personajes y con las variaciones narrativas. Claro. Que a veces eso, pues de repente agotar el mismo recurso, como llevar el extremo el recurso. Exactamente. ¿Cuándo se agota en realidad? Para algunos se agotó muy pronto, pero ahora encuentro que encima está cambiando sus temáticas. Porque él, bueno, trabaja mucho con algo que a mí me gusta, que es el trabajo del habla, de la lengua, de personajes extranjeros que tienen que, no sé, hablar en inglés para poder comunicarse, o desencuentros, azares, otras personas que se encuentran por cuestiones del azar. En fin, encuentro que es como... que es súper interesante el trabajo que hace, e incluso ahora se está acercando mucho más al melodrama, que antes todo era mucho más llevado hacia el absurdo, y un absurdo como muy de comedia. Y Romer justamente tiene toda una serie de además de los cuentos de estaciones, también tiene las comedias y proverbios. Entonces creo que también por ahí se puede equiparar, porque Romer justamente serializaba sus películas. ¿Cachai? Eso con Hong Sang-soo, eso fue un gran paréntesis de inicio. Pero en realidad, bueno, como digo, los coreanos los quiero mucho porque siento que están haciendo muy buen cine. Sean igual, pero por el K-pop. Por el K-pop, bueno, yo no escucho K-pop, pero acá tú me puedes dar una cátedra de K-pop. O no sé, también me dijiste en la serie, en el capítulo anterior, de que veías telenovelas coreanas.
Sí, o algo los así. doramas. He visto Dorama, algunos, dorama ¿no? se Sí, llaman. no es que... Pero no, los doramas no son de Japón. No, coreano. No sé en ¿Coreano? realidad si en Yo Japón tampoco lo sé. hacen, no sé. Ya. Pero lo que yo he visto es coreano. Y tampoco es que haya visto, he visto como 2 o 3. Son chistosos. Y creativos. Chistoso y creativo. Sí. Bien. Pero ¿qué es lo creativo? ¿Qué es lo que... Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta de los coreanos? De los coreanos, así O como no sé, concepto. de los doramas, no No, sé. a mí me entretienen caleta. Creo que las puestas en escenas que hacen en general se alejan harto como de una cierta dinámica realista y eso me llama harto la atención considerando que Sí. son productos para televisión. Igual lo que yo he visto es comedia. También hay otro drama más cercano al drama puro, que eso yo no lo he visto. Yo tengo amigos que son conocedores del drama y ellos saben más del tema. A mí me gusta la comedia en general. Ya. Buenísimo. Igual, esta película que vamos a revisar hoy, que se llama Tren a Busan, no es específicamente una comedia. ¿No es cierto? Trabaja con otro tipo de código, otro tipo de... Sí, yo creo que no es comedia. Ya. Pero tengo que decir que esta es mi película favorita que hemos visto en esta sesión. Esta es tu película favorita de todas las... De las tres que, De las tres que hemos visto. Esta Sí, es tu película favorita. Sí. Bien. ¿Por qué? porque tiene zombies. Qué buena respuesta. Entonces, bueno, mira, es interesante porque como que los zombies son muy de nuestra generación. Quiero decir, como de nosotros tenemos alrededor de... Estamos al borde de llegar a los 30, Yo tengo a 29. portas. Yo tengo 27. Pero bueno, creo que los zombies como que son transversales un poco a nuestra generación, lo queramos o no, nos gusten o no. O sea, como... O no sé, Resident Evil de las de Play, nosotros éramos chicos y estaban, y después salieron las películas. Stars. No sé, y también más atrás, o sea, digamos, el género de los zombies, no sé si se puede decir género de zombies, o está mal aplicado. Y yo no sé. No sabes de zombies. No sé de zombies, no te podría dar... Es que es difícil, porque uno podría pensar que se inserta dentro del cine de terror. Pero si uno como que revisa la historia de las películas de zombies, no todas, o por lo menos las más icónicas, Sí. no necesariamente están insertas dentro del terror. Entonces yo creo que obviamente tiene elementos fantásticos, que es el zombie, Sí. pero muta constantemente. O sea, si tú comparáis las primeras películas de zombies con las que se han hecho a lo largo de los tiempos, cambian completamente los códigos en muchos sentidos. Entonces quizás sí podríamos hablar de un género, porque hay códigos, de repente sí, porque cuando uno ve una película de zombies asume muchas cosas. Ok. Como por ejemplo cómo va a ser el concepto de sobrevivencia, porque ya a partir de la lógica de que tienes que escapar, de que tienes que sobrevivir, de que tienes que esconderte. Entonces cuando uno se inserta dentro de una película de zombies, como que acepta ese contexto inmediatamente. Ok. Incluso no necesitáis mucha explicación. Si tú te das cuenta, las películas de zombies no tienen explicación de dónde sale el zombie. Cuando la tienen es ridícula o da lo mismo. De hecho, las películas que más se preocupan por justificar todo esto son las más malas. Porque en realidad el concepto del zombie está, siento yo, bien entendido o bien internado en los que ven películas de zombies, digamos. Claro, pero digamos, yo por lo que he podido ver y además como entender dentro de los diferentes tipos de, no sé si de temáticas, porque al final siempre el zombie es como una fuerza sobrehumana, ¿no? De los muertos vivos, y en contraposición a los vivos que tienen que sobrevivir a estos muertos vivos. Pero al mismo tiempo
el zombie como que tiene distintas características o que han ido evolucionando a lo largo de la historia del cine. Es decir, como que hay primero un tipo de zombie que no salía de las tumbas, sino que estaban como hipnotizados los primeros zombies. Claro, es que si hacemos como una línea histórica, los primeros zombies vienen del vudú. Y son bien antiguas las películas, creo que 1939, por ahí. Hay Walk with a Zombie, The White Zombie, Ya. pero que devienen justamente del vudú, como Ok. de esta lógica de revivir muertos. Y siento yo que ahí no estaba quizás tan determinado como género. Cuando ya se empieza un poco a tipificar todo, en el 68 con The Night of the Living Dead, Night of the Living Dead. George Romero. George Romero. Hablamos el otro día un poquito de George Romero. El grande George Romero. Sí, o sea, de hecho, a mí lo que me gusta mucho de esa película es la foto. ¿Sí? Sí. Siento que ese contraste claro-oscuro que tiene es excepcional. Tiene esos primeros planos que tiene de repente de los tipos con los ojos abiertos, como en la noche, pero esos cuerpos igual iluminados, súper iluminados, como artificialmente iluminados. Sí, po. No sé, me parece como súper pictórico en ese sentido. O por ejemplo también hay un director, hablando también de cine contemporáneo, porque estamos hablando de una película del 68. Sí. Bien, hay un director que a mí también me gusta mucho, hablando nuevamente de las nuevas generaciones, hablamos recién de Hong Sang-soo en Corea del Sur. Hay un director de Portugal, que por cierto los portugueses también tienen mi corazón, que se llama Pedro Costa, que él dijo que para concebir la luz de todas sus películas a partir de un cierto periodo de tiempo, porque también es alguien que serializa un poco sus films, tenía de referencia a la película de George Romero para iluminar justamente sus personajes, para concebir la luz, alguien que también usa como, bueno, con digital en todo caso, que se ve súper diferente, pero como casi del acero información, o sea, del negro puro, a tener como ciertas fuentes de luces muy artificiosas. Bueno, eso igual es bonito porque, por ejemplo, esa película de la de The Night of the Living Dead, y esto es lo que dice la leyenda, yo no sé qué tan real será, Ajá. es una película que hizo George Romero con sus amigos, digamos, como vamos a grabar los fines de semana y vamos viendo qué es lo que va pasando. Entonces igual esa energía del hacer, de ir descubriendo cómo lo queremos hacer, Sí. viene directamente desde la práctica. Entonces que después se replique como referente creo que es bonito. Es bonito y además, que bueno que lo comentas, porque justamente Pedro Costa es un director que se podría llamar hoy en día como independiente, entre muchas comillas. O sea, después podríamos hacer incluso todo un capítulo sobre qué es lo que significa hoy en día el cine independiente o qué podemos entender con eso. Pero al menos Pedro Costa, no sé, tiene una película que es como una especie como de documental, ficción, o sea, siempre trabaja como en esos bordes o en esos límites, que se llama El cuarto de Banda. Y Banda es una chica de como podríamos decir, como una especie como de suburbio en una ciudad de Portugal. Y que durante no sé cuántos años, meses, él trabajaba él solo o con un equipo muy muy reducido de gente para buscar ciertos planos, ¿no? Como que es súper extraña toda la filmografía de Pedro Costa y los invito a que lo vean, porque de alguna manera, si bien siempre trabaja en los suburbios, en los lugares como más vulnerables de Portugal, hay como una estetización o una cierta belleza en esos rincones, como que son súper vulnerables, son súper oscuros. Son películas también que los planos son súper largos, mucho plano secuencia, cámara fija, pero se nota la insistencia que hay en buscar como una cierta belleza en el plano, pero que se nota que se fue buscando a lo largo de mucho tiempo, de muchos años.
¿me entiendes? Y con y también como un equipo reducido y en el cual obviamente es como, bueno, todos se metían en el proyecto por sus propias ganas y bueno, vamos viendo cómo va saliendo la película. Sí, igual creo, yo soy de la idea que eso también tiene mucho de mito. Yo creo que hay que ir viendo realmente qué es verdad o no, porque es como decir que la película se hizo con nada, creo que es un mito. No, pues eso no sé si es que se hizo con nada. Creo que se hizo con mucho. Todo lo contrario. Que tenga pocos equipos no significa que se haga con nada, porque hay como... Al revés, hay muchísima energía, hay muchísimo tiempo. Sí, pues me refiero, ponte tú, cuando el mariachi se hizo el mariachi, salió el Robert Rodríguez diciendo, esta película la hice con $1,000. Claro, porque no estaba contabilizando la hora de hombre de la gente que trabajó, ni la gente que le prestó cosas. Sí, pues. Entonces, como ese discurso de que yo hice esto con nada, yo no me lo compro mucho. No, pues. No, yo tampoco. Creo que no es así, pues. De hecho, no creo que la película de George Romero sea así y tampoco se ve reflejado en la película. En el mariachi, quizás sí. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, ya. Vamos al volviendo al zombie. Volvamos al tren a Busan, que es un peliculón, además. Sí. Yo la vi. Ya. O sea, yo no la vi, porque yo estaba en el Festival de Cine Valdivia cuando la trajeron. ¿Ya? Y yo no la quise ir a ver porque prefiero ir a ver cosas que no voy a ver en otro lugar, así como ir a ver en esos contextos. Sí, pues, sí. Entonces no la vi. Pero me acuerdo que la gente cuando salió del cine decía, oh, esto es lo mejor que he visto. Hay gente que se la repitió. De hecho estaba como en una sección de cine bizarro en ese momento. Después llegó Netflix y ahí la vi. Sí, bien. Tengo un dato freak a propósito de eso. El 7 de agosto de ese año, 2016... estableció un récord al convertirse en la primera película surcoreana del 2016 en romper récord de audiencia con más de 10 millones de espectadores. ¡Wow! Caleta. Sí. Siendo que, mira, a mí me interesa mucho esta película porque siento que también coquetea mucho con los géneros. Que de hecho la favorita, el capítulo 1 y Una Tierra Imaginada también coquetea con otros géneros. Pero claro, el género zombie es como, hoy en día es súper masivo y es como, está súper de moda, no sé si ahora están así. Yo creo que va y vuelve. Va y vuelve, ¿no? Sí. Como que de repente sale una joyita y de repente salen como muchas cosas como media random y que no son tan buenas. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué es lo que hace como diferente Tren a Busan, esta película de zombies, en contraposición a las otras películas de zombies de la historia del cine? Podríamos decir historia del cine con H mayúscula. De la historia del cine. Historia del cine. Como Godard. Sí, historia del cinema. Bueno, en general, yo creo que mi interpretación para entender una buena película de zombies de una mala película de zombies es, digamos, como el punto de vista. Porque para mí el zombie es, digamos, el otro. La otra edad. Sí, iba a decir la otra edad, pero me pareció muy ciútico. Así que dije el otro. El otro. Bueno, pero la otra edad, lo otro. Estamos refiriendo a lo mismo. Sí, es como el otro. De hecho, hay una película de George Romero que se llama The Land of Death, del 2005. ¿Ya? Que a mí hay una escena que me gusta mucho porque en algún momento muerden. Es como una especie de ciudad donde están los vivos y afuera están los no muertos. Así como que hay una reja que separa los vivos de los muertos. Entonces se da una situación de clases muy interesante. Y está el dueño de la ciudad, que es Dennis Hopper. Ya. RIP. Y tiene como ayudantes, que son empleados nomás. Pero que uno de sus empleados es como muy ambicioso y quiere un poco como el poder, etc. Bueno, a él a un momento lo muerden. Y su compañero le dice, oye, te tengo que matar porque te voy a convertir en zombie. Y el tipo dice, no me mates, déjame así. Porque siempre ¿cómo es que dice? Siempre he deseado saber qué se siente estar del otro lado. Entonces yo creo que eso igual es una súper bonita metáfora de un poco de la relación de clases.
específicamente en esa película, que justamente se trata de el otro que está afuera, que Claro. es como el otro, el emigrante, el Claro. otro, el de otra clase, digamos. Entonces, y se producen desde todos contextos en esa película. Romero hace mucho eso. De Dawn of Dead es una parodia al consumismo, Day of the Dead es una parodia a la militarización. De hecho, The Diary of the Dead es una burla hacia el cine. De hecho, se trata de un grupo de estudiantes de cine que se encuentran con zombies. Entonces están como grabando su Ok. cortometraje y... Entretenido. Eso está bueno. Ya. Sí. Entonces, cuando se toma el punto de vista del otro, creo que ahí el zombie adquiere peso como metáfora. Y no simplemente como esta especie de monstruo, masa, que al final se transforma en una película de acción más, como sería, por ejemplo, la de Brad Pitt. Sí. A propósito de la película de Brad Pitt, yo la vi en el cine. Nada, es malísima. Pero me pareció igual un punto de conexión con esta Tren a Busan. Porque en ambas películas el concepto del zombie funciona como una gran masa. Porque bueno, hay otras películas en donde si bien siempre hay como muchos zombies, como que hay algunos que son, no sé, más torpes, más lentos, porque hay algunas películas que lo trabajan desde como lo putrefacto, entonces... sí, que como, después podemos hablar de las clasificaciones por de eso, zombies. es Porque... que hacia allá vamos a ir, pero en esta película, la de Brad Pitt, que se llama como Planet Z, o Planeta Z, o Plan Z, no me recuerdo, como que los zombies forman una especie como de masa inteligente, ¿cachai? En donde, no sé, pues por ejemplo, hay una pared, así un muro gigante de no sé cuántos metros. Entonces los zombies como que se van apilando unos con otros para formar como una montaña de zombies en los cuales puedan llegar a pasar por el otro lado del muro, ¿no? Como que si fuera una fuerza como biológica, inteligente, que sabe lo que tiene que hacer. Sí, es que es la masa. Finalmente eso representa la masa, como ese otro que no lo reconoces como ser humano, pero que sí existe y que finalmente de cierta forma te está constantemente amenazando. Entonces, claro, el zombie siempre actúa en masa. Y eso es, digamos, como lo bonito del zombie. Como su característica. Zombie con peluca. Bien. Entonces, bueno, y la película Tren a Busan también sentí que funciona un poco de manera parecida a esta de la de Brad Pitt. Sí, lo que pensaba yo es que, como si pensamos el zombie como metáfora del otro, Sí. en este caso, como que en el Tren a Busan, siento que no tiene una lógica, como ya y volviendo como a la película concretamente, creo que la película justamente retrata al zombie como... podríamos decirlo como entre comillas la culpa, como que los personajes que habitan esta película son gente, digamos, como con culpa. De hecho, las consecuencias que ellos generan hacen, de hecho, es culpa de ellos que hayan zombies, digamos. Y esa es como un poco la crítica. Como nosotros tenemos la culpa de que esto esté pasando y de cierta forma tenemos que pagar el precio por lo que hicimos. Esa es como siento yo que es la metáfora de la película y por eso creo que es tan interesante. Porque no es tan política. Bueno, es política, sí. Pero no es... no lo lleva como a metáforas políticas sociales, sino que es no como George un... Romero, claro, justamente, que claro, tiene que ver como con una cuestión casi como el otro, como el, no sé, el inmigrante, ¿no? Como el desconocido. como para contextualizar igual, porque no creo que no contamos de qué se trata la película. No, lo podemos contar igual. Ya. Un virus letal se expande por Corea del Sur provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren KTX, que me imagino que son estos trenes súper rápidos, sí, que viaja de Seúl a Busan, tendrán que luchar por su supervivencia. Sí, pues en definitiva es un tren, son pasajeros de un tren. Sí, un tren bala. Sí, y hay zombies en el tren. Esa es la anécdota. Pero bueno, pero además de eso, como que pasan muchísimas cosas. Sí. Que son
lo interesante, lo importante de la película. De hecho, lo que a mí mucho me sorprende de la película es como que el dispositivo narrativo uno podría entenderlo desde el principio. Y uno dice, son zombies en el tren. De hecho, en algún momento, cuando ya se destapa todo este tema de los zombies, como que hay gente que queda delante del tren y están como los 5 protagonistas que quedan atrás. Sí. Y uno dice, tienen que llegar adelante. Y podrían hacer la película sobre eso. Ese es como el dispositivo y lo estructuráis así. Ajá. Pero no hace eso. No. Sino que va cambiando constantemente la dinámica narrativa de la película. Y eso yo creo que lo vuelve una película súper sorprendente. Sí. Como que te mantiene constantemente en el cuestionamiento de qué es cómo va a ir avanzando la cosa. Y yo creo que eso se logra gracias a los personajes. Porque es una película de personajes. Sí, totalmente. Encerrados en un tren. Totalmente. Porque claro, o sea, de hecho la película parte con una camioneta, con un trabajador y un personal de personas que están ahí como frenando a los pasajeros porque le dicen que hubo un accidente. Tira como unas ciertas luces y este tipo que está en la camioneta como que dice, qué mal día que tengo, no sé qué, y avanza y atropella a una especie como de ciervo. Bueno, sigue de largo y de repente el ciervo se levanta y empieza la película. Corte y estamos con el protagonista, que vemos que es un empresario, Sí. que come mal, que no tiene tiempo, bueno, como de hecho como yendo a los lugares como más cliché y más comunes, quizás, pero lo que es interesante es hacia dónde lleva las cosas, ¿no? Como, de hecho, hay una frase de Godard que a mí me gusta mucho, que él dice, no importa de dónde saques las cosas, lo importante es hacia dónde las llevas. Y creo que esta película trabaja muy bien esa idea, porque justamente trabaja con personajes como súper arquetípicos, rozando el cliché, pero rápidamente como que los da vuelta, ¿no? Como que hay como una especie como de vuelta de tuerca. Yo creo que eso es algo muy de la lógica surcoreana. Es Ya. un poco trabajar, entre comillas, la caricatura. Y yo creo Sí, que sí, puede eso ser. lo vuelve muy interesante porque manejáis los conceptos apenas veis que, por ejemplo, el protagonista es una especie de empresario, Sí, pero un empresario con culpa por no poder cuidar a su hija. claro. Pero también está el malo, que es otro empresario, pero es el empresario malo, que no le importa nada y que es capaz de traicionar a su gente por sobrevivir él. Sí. Entonces se mueve un poco desde el estereotipo, pero lo maneja muy bien porque siento yo, y como volviendo al tema de la culpa, y ahora como que lo estábamos hablando, me estaba como aún más dando cuenta de eso, Ajá. todos los personajes en algún momento se dan cuenta de sus errores, Sí, y en ese momento es cuando mueren. sí. Entonces, Es verdad. eso es como que me hace mucho más sentido. Por ejemplo, la escena en cuando el cabro que jugaba, ¿cómo se llama? Béisbol. Béisbol. Cuando le pide perdón a su amiga por no decirle lo que siente, Ajá. que se siente mal por no habérselo dicho antes, Sí. y en ese momento, cuando libera esa culpa, se muere. Y así con otros Con personajes, con todos, de hecho, como las dos hermanas, como que Sí. se piden perdón entre ellas y se mueren. Ujú. No sé, en general, con todos los personajes. Y es interesante porque con el papá es eso, con el papá de la niña. Sí. Porque él tiene la culpa Tiene del... la culpa entonces lo que él hace es sacrificar su vida para que su hija viva. Spoiler alert. Sí, sí. Entonces creo que... Y ahí se me cierra mucho más la película. Es una película sobre la culpa. Y el zombie es este demonio interno, digamos, pero aquí está afuera. Sí, Aquí po. está en el otro. Sí, po. O sea, es que, bueno, es como súper... si lo llevamos incluso como al imaginario judeo-cristiano, el personaje, el zombie, encarna lo que estoy diciendo tú, que es la culpa. Porque siempre somos nosotros los que, en base a la contaminación o a esta supuesta idea de los avances tecnológicos, siempre son trastocados o por fines políticos para exterminar a la raza humana, o es un accidente, no sé, como que hay
muchísimos lugares por donde abordar la temática del problema de la génesis, por decirlo de alguna manera. De dónde nace el problema del zombie, ¿no? Como la causa. Y la causa siempre es humana, nunca es natural. Bueno, hay películas que sí. Hay películas que me imagino que son de naturales. hecho, creo que la George Romero, en la primera, era como un gas de Venus. Pero después, más adelante, borró esa idea. Ok. Como que... Pero puede ser. Bueno, de hecho, hay películas de zombie donde el zombie es un demonio. La misma Rec, Ya, la española, que también son buenísimas. O Evil Dead, ya. que son demonios. Pero igual demonios liberados por el hombre también. Ah, ok. Pero ves, o sea, que siento que es como que está muy ahí en el imaginario como judeo-cristiano también, como el tema de la putrefacción, la carne, ¿no? Como son tópicos muy desde ese lugar, el sacrificio por el otro, la traición, ¿no? Como por la supervivencia. En fin, no sé, como que me lleva mucho hacia ese como hacia esos lugares un poco. Sí, lo que pasa es que en general el zombie te sitúa en un lugar épico, porque está en un lugar caótico donde tú tienes que sobrevivir. Y eso genera ciertos grupos. Y ahí volvemos como al tema del código del género, como que uno entiende a lo que va cuando ve este tipo de películas. Sí. Es un grupo que de cierta forma tiene que enfrentar a la totalidad, digamos, al otro. Uh-huh. Entonces, claro, se generan estas relaciones quizás más arquetípicas o que responden un poco a estos códigos más transversales. Perfecto. Mira, también tengo acá datos sobre el director, para que vayamos conociéndolo, porque generalmente, bueno, hablamos mucho de la película, pero está bueno igual saber quién está detrás, ¿no? Bueno, en el capítulo anterior también un desastre la pronunciación del nombre del director, pero bueno, no creo que esta sea la diferencia. El director se llama Jeon Sang-ho. Es guionista y director surcoreano, nacido en Seúl en 1978. Es joven. Se graduó de la Universidad de Sangnyung con mención en pintura occidental. Escribió y dirigió las películas animadas The King of Pigs, que sería como el rey de los cerdos, en el 2011, y The Fake, 2013. Posteriormente dirige películas en live action, Tren a Busan y Psicoquinesis, que es del 2018, esa no la he visto. Yo tampoco. Ya, pero bueno, live action, para que entiendan las personas que están oyendo este programa, son películas con acción en vivo que responde a actores, no a un CGI, ni a stop motion, ni ningún tipo de animación. Pero es interesante porque este director nace desde la animación y después se metió en esto, ¿no? Como en hacer películas con actores, con gente. No sé, me parece curioso. No sé. ¿No? Sí, o sea, es que es un poco... No sé en realidad, pero sí sucede harto de repente como de pasarse de lo experimental a la acción en vivo. Ya. Eso sí sé que sucede harto. No sé qué tanto sucede en la animación. Yo no soy muy experto en animación. De hecho, yo no veo mucha animación, en realidad. Ya. No es mi área. Pero... ¿A qué te refieres con no ver animación? ¿Películas con cualquier tipo de animación? O sea, como... No las busco. No ando así hoy. En la última de Miyazaki no ando así. Ah, no, ya. es como... Ya, es ya. como... Pero si te la recomiendan, bien. Sí. Pero si no es algo de lo que estés pendiente. Claro, sí. Pendiente. Pero Toy Story 4 la voy a ir a ver, sí. Ya. Pucha, yo no sé, ahí me tengo un sentimiento encontrado con Toy Story porque cerró Sí, el cerró arco de la bien, infancia, sí. cerró bien. No era necesario, realmente. Aunque parece que se van a ir en una media existencialista. Sí, no sé. ¿No viste el tráiler? Que es como una cuchara tenedor que le ponen con la niña crea desde un coso de plástico, le pone ojos, le pone cosas y vive. Sí, no, si yo a mí los de Pixar no me han defraudado nunca. Tienen buenos guionistas.
Que anoten los de Game of Thrones. Tienen toda la plata del mundo y tienen guionistas bien ahí. Sí. Sí, la última temporada. Yo soy de ese público que está enojado con. Bueno, y con la también hay zombies, franquicia. po. También hay zombies, po. También hay zombies. Hablando de zombies. Pero son zombies helados. Son zombies del invierno. Como que el frío. Claro, el frío está encarnado como la muerte. En masa. Por decirlo de alguna manera. Sí, yo llegué hasta la tercera temporada. ¿No? Pero Quédate ahí. Me Quédate leí el ahí. libro. No, quédate ahí. No vale la pena. Oye, ¿todo esto has visto Juan de los Muertos? No. Una película de zombies cubana. Cubana. Sí, muy buena. Comedia. Anoten. Yo también la voy a anotar. ¿Cómo se llama? Juan de los Muertos. Ya. Que Vale, hace vale. ahí una referencia a Dawn of the Dead. Ya. Es como Down Juan Juan de los Muertos. Es una comedia. Ya. Y la otra que está bien interesante es Fido. Una canadiense. También de zombies, comedia. No la cacho. Entonces que bueno, tú eres un experto en el género de zombies. No. Yo mira, yo vi las películas Resident Evil porque veía cómo jugaban los jueguitos, porque yo nunca fui bueno, no tuve PlayStation, tuve Super, pero tengo un tema con el terror, o sea, como que me produce justamente mucho terror. Entonces, y sobre todo como el tomar el control, no, como que me desespero y muero el tiro, porque tenéis que como superar esa tensión, superar ese miedo y saber qué hacer. Sí, yo creo que las películas de zombies más interesantes son las que menos terror buscan causar. De hecho, esta para nada, No. o sea, como, pero sí tiene mucha tensión, o sea, Sí, es como que yo creo que el Tren a Busan es una película de acción. Mm. De hecho, tiene secuencias de acción bastante espectaculares. Sí. Y yo creo que eso va de la mano con el tema del director de animación. Porque yo siento que igual se nota. Porque busca siempre ángulos no tan normales. Y eso creo que le da una dinámica a la imagen súper especial, acompañado de todo este mundo zombie. La película es súper extrema en su montaje, digamos, súper rápida. Sí, pero a la vez, pero a la vez lo encuentro que el tipo, lo que lo encuentro genial es que justamente los planos, si bien son rápidos, por momentos, porque también hay planos que duran más, siento que están como muy bien compuestos, ¿cachai? Pero ni siquiera desde la animación. Siento como, no sé cómo decirlo sin que no suene mal, pero lo encuentro como muy cineasta, ¿cachai? Como muy... como algo como muy pensado, muy compuesto, como detallitos, muchos detallitos de la luz, de cómo se ve esto, del ángulo, dónde pone la cámara, detallitos como que alguien, no sé, yo vengo más desde el ámbito de la dirección, entonces siento que me saquen de los lugares comunes de la dirección en cómo se filma una película de zombies me parece sumamente atractivo. Es como, no sé, ahora va a estar la película de Jim Jarmusch que es de zombies. Ah, ya. ¿Cachai? Y actúa Iggy Pop, que va a ser como el Zombie Master. Ya. ¿Cachai Iggy Pop? ¿No? Sí. Ya. En fin, entonces como que... Y es una película de zombies pero comedia. Con Bill Murray, o sea, como... No sé. Sí, es que yo siento que el zombie da... Lo que pasa es que si pensamos el zombie, como lo planteamos delante, como una metáfora del otro, da mucho para la parodia. Da mucho para no era la parodia la palabra, la sátira. Sí, la sátira. ¿Cachai? Y por eso se puede mover fácilmente dentro de los ámbitos de la comedia. Sí. Hay otra comedia de zombies con Bill Murray que se llama Zombieland. Zombieland. Sí. De hecho, Jarmusch creo que vio Zombieland y vio como esa escena que sale Bill Murray y zombie y ahí se le ocurrió hacer esta película. Hay una parte en Zombieland cuando Bill Sí, Murray, lo vi, genial. Bill Murray lo muerden y estaba Ah. muriéndose y le preguntan ¿de qué te arrepientes? Garfield. Sí. y ni siquiera, bueno, Garfield, yo esperaba que fuera, no me acuerdo, el actor chileno que hacía la voz de Garfield. Ah, sí, pero no fue. No, pues no fue. Fue un mexicano. Todo bien con el doblaje mexicano, pero chicos, el doblaje de Garfield, que era chileno, era lo mejor que había.
Y En fin. estaba el compadre Moncho. Estaba compadre Moncho, sí, po. Aguanten los Venegas. Ya, mira. Para ir más o menos como ya avanzando y cerrando este programa, este tercer capítulo de La Oreja del Cine, me gustaría empezar como a relacionar, como a jugar con esta película. Y se me ocurría, bueno, ¿con qué otros materiales podríamos comparar Tren a Busan dentro del género de películas de zombies? O sea, no sé si hay por ahí alguna novela sobre... por ejemplo, siempre se habla como de películas o series sobre zombies, pero por ejemplo yo nunca he leído un libro Yo tampoco. sobre zombies, ¿no es cierto? No. Como que no hay un imaginario desde la novela. Siento que falta. ¿Hay cachado? Sí, yo sé, quizás aquí me metan la pata a los caballos, ¿Ya? pero yo creo que la peste es un poco, tiene esa atmósfera. No hay zombies, sí. Pero... La peste. Sí, de Camus. La de cómo, ¿sí? Pero creo que podría agarrarse un poco la atmósfera. ¿Ya? Quizás que estoy diciendo una Pero barbaridad. ¿por qué? aquí, Pero ¿por qué? A ver, pero desarrollemos. Por un poco como por esta idea del grupo de gente encerrada que tiene que se enfrenta a algo a lo que tiene que sobrevivir, pero que en realidad esa es la excusa para ir revelando otras verdades más internas de los personajes y de los conflictos sociales. Ah, ok. Y a propósito, bueno, no sé si tanto agarrándonos de otros materiales, pero sí quizás otros géneros o... Estábamos diciendo que, bueno, los zombies podrían pensarse como una cuestión, una cosa en sí misma, pero la sesión pasada hablamos de el género fantástico y la ciencia ficción. Entonces, si bien una Tierra Imaginada roza más con el género fantástico, podríamos decir de que Tren a Busan está más cerca de la ciencia ficción, ¿o no? Depende. Sí, yo creo que la lógica nos diría que es ciencia ficción. Definitivamente fantástico y es extraño. Hay una explicación. Claro. Aquí Pero aquí acá hay zombies. Pero acá hay zombies. Sí. Y hay una explicación El tema científica es que que no la explican mucho. Es que el tema es que no se explican de dónde vienen los zombies. Porque pueden ser por un demonio. Pero no, porque Y si es demonio, no es ciencia ficción. No, pues, pero recuerda que al principio. Claro, hay hablan como de- un tema de la empresa. Sí, ajá. claro, en Sí, ese caso como sí. de una fuga química. Sí, pues eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción, Sí, entonces. sí. Porque tiene un origen apoyado Sí. por las ciencias que respaldan esto que vendría a ser como algo fantástico. Sí, pues eso es ciencia ficción. Bien. Mira, ¿qué película de zombies no es ciencia ficción? Rec. Rec no es ciencia No, ficción. no, porque aquí los zombies son posesiones demoníacas. De hecho, hay todo un rollo católico. De hecho, Rec 3 es en una boda, entonces rezan en ciertos momentos. Hay como todo un rollo católico. Ya. La otra que es de zombies y no es ciencia ficción es Evil Dead, que también son demonios. Y a todo esto Evil Dead yo encuentro una de las películas de aquellas películas que hay que ver. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué Evil Dead? ¿Por qué? Ajá. El Evil Dead tiene la misma lógica que pudo haber tenido The Night of the Living Dead, que es como esta película de amigos que se juntan los fines de semana ¿Ya? a jugar con el cine. Entonces Ya. resulta Sí, una sí. película entre comillas de terror, pero que es muy fresca, tiene una energía muy del juego, Sí. muy de irse al chancho, porque son cabros que están jugando. De hecho, después les fue tan bien con la 1 que hicieron la 2, que es la misma historia que la 1, pero con más plata. Y también llegan a lo mismo, siguen jugando en eso. De hecho, hay una escena que a mí una de mis favoritas de mi historia es cuando Bruce Campbell, que es el protagonista, pelea con su propia mano. Porque el demonio posee su mano. Entonces pelea así, es muy divertido. De hecho, termina cortándose la mano. Ya. Entonces, de hecho, ¿De esa qué año es esa película? del 80, no, del 90 debe Ah, ser. pero o sea, ya tiene sus añitos. Sí, po. Es de Sam Raimi, po. El mismo que hizo Spider-Man. Las primeras dos. Las primeras 3. Las primeras 3, sí. De hecho, esa era la crítica en su momento que le hacía Spider-Man. Aquí como que le falta la energía del Sam Raimi, del irse al exceso, de irse al chancho.
Que eso no lo tiene Spider-Man, pero sí está en Evil Dead. Y ahora sacó una serie de Evil Dead. Ahora, digamos, hace 4 años. Sacó una serie de Evil Dead. Pero que, él dirigía por él, ¿no? Por lo menos el showrunner. Ok. No sé si él dirige los capítulos, pero sí está la esencia de Evil Dead. Entonces, a mí es una película que me gusta harto. ¿Y es tipo cine B? Sí, o sea, Como las primeras. medio casero. Sí. Súper casero. Sí, la 1 especialmente. De hecho, tiene caleta de efectos especiales de zombies, pero son todos artesanales, entonces súper bonito de ver porque juega con eso. No busca crearte un realismo del monstruo, Sí. sino que juega un poco con el artificio. A diferencia de Train to Busan. Sí, pues no, acá, digamos, ganó... ¿Qué premio era? Lo tengo acá anotado. No lo encuentro. Bueno, en fin, pero... Pero algo de efectos especiales, ¿no? ganó, sí, acá está. El mejor efecto especial del Festival de Sitges. Sí, lo dije al principio. Otro dato frica. Otra papita. Está en preproducción Tren a Busan 2. Dirigida y escrita por nuestro querido amigo Yeon Sang-ho. El mismo. El mismo. Ya. Bueno, ¿y de qué se tratará? No sé, po. Pero interesante igual como pensar de que el director nació en Seúl y el tren de la película parte desde Seúl y va a Busan, o sea, como que... Es bonito igual. Ese tipo de cosas a mí me encantan, como del director el realizador que impulsa todo el proyecto y que parte la película en como su ciudad. Sí. Esa voluntad es bacán. O sea, es que es bonito el tema del viaje. Sí. El tema de regresar al pueblo, que es algo muy asiático. Sí, es algo muy Higiene, asiático, súper. Así como desde Ozu, que podríamos hablar de las películas de los años 50, 60, todo el problema de la modernidad, todo eso cuestión como de una cierta melancolía. Porque la película de Ozu, digamos, siempre está la temática o la problemática de la ciudad versus los pueblos más bucólicos, más campestres, la modernización, ¿no? Como que Ozu también es alguien que filma muchos trenes a propósito de Tren a Busan. Donde como que la problemática es, bueno, cómo son los hijos de los padres, que por ejemplo en Tokyo Stories, no sé si la viste. No. La película se trata de este matrimonio que son de unos ancianos y digamos como que se dan de vacaciones, pero los hijos como que están súper ausentes y el único personaje que está presente es como la esposa de uno de los hijos que está muerto. Ya. ¿Cachai? Que es la persona más cercana a esta pareja. Y en uno de esos momentos, avanzada la película, la mujer, la esposa de esta pareja muere. ¿Cachai? Entonces tienen que llegar los hijos al funeral y uno de los hijos no llega a tiempo. Entonces como que, en fin, te va presentando como todo este imaginario un poco de el joven más urbano, más moderno, que está totalmente desligado de las familias. Una película que estamos hablando de fines de los años 50. Pero que ya está rozando con problemáticas súper actuales, podríamos decir, porque encima se llama Tokyo Stories. O sea, muestra la modernización del Tokio en aquella época. Imagínate ahora. En fin. Sí, pues, o sea, y eso es lo bonito porque un poco Train a Busan reactualiza ese concepto, ese tópico. Ese tópico. Porque ahora es como dejamos la cagada en el mundo. Entonces para poder salvarnos tenemos que volver un poco a nuestras raíces. Sí. Y para eso también tenemos que enfrentar a nuestros demonios, que son nuestras culpas, Sí. proyectadas en estos zombies. Claro. Pero para eso se necesita como un sacrificio que se paga con... Pagar el precio. Pero pagar el precio se paga con la propia carne. Claro. Porque eso es interesante, porque el zombie te muerde, o sea, muerde tu carne y te convierte en un otro. Y uno, para poder salvar a las nuevas generaciones, en este caso, necesita entregar su propio cuerpo para que el otro pueda salir arrancando, para ganar un poco más de tiempo. Porque es una película también que trabaja mucho con esa idea.
¿no? Como una película súper rap, o sea, ya transcurre adentro de un tren bala. Sí, Sí. Entonces creo que ahí hay como varias metáforas que van rondando la idea del tiempo, de la velocidad. Igual es una película súper esperanzadora. Sí. Al final. Sí. Porque finalmente, bueno, no sé si alguien la vaya a ver, pero Es la idea. pero al final la niña se salva. Sí. Y si bien llega como a un lugar súper extraño, como de los soldados, de repente el sacrificio de su padre sirvió. Entonces, quizás si lo ligamos con lo que tú comentabas delante, puede ser quizás que tenga una perspectiva cristiana del asunto. Sí. Pero de cualquier forma es súper interesante cómo lo toma, porque da vuelta un poco esta lógica del zombie para llevarla a este otro lugar, incluso como tomando estos tópicos más asiáticos, Sí. que creo que lo vuelven muy interesante. De hecho, ahora que hemos hablado hasta ahora, creo que cada vez me gusta más la película. Sí, sí, no, sí. Bueno, eso es lo lindo de ir desmenuzando las películas, porque creo que hay algunas que se agotan muy rápidamente, creo que son las películas de menor calidad, y las grandes películas son esas que puedes ver una y otra vez y siempre le vas a encontrar algo nuevo. Y yo creo que eso se aplica en cualquier tipo de arte, o sea, en música, en pintura, hay pinturas que se te agotan súper rápido, o canciones que también pasa lo mismo, pero hay otras que siempre le vas encontrando alguna cosita nueva. Yo creo que esa es también la idea de hacer este podcast, que de alguna manera es como de rescatar estas películas, si bien esta fue súper popular en su momento, y yo no creo de que cualquier usuario de Netflix común que más o menos que no sabe bien qué ver haya visto esta película. Quizás sí, pero por regla general yo te diría que no. O sea, Es una película igual de nicho. Sí, o sea, es que igual tiene el plus de que es de zombies. Y los zombies Sí. de cierta manera son populares. Claro, O sea, pero ojo, pero yo creo que igual hay prejuicio con que sea coreana, por ejemplo. ¿sí? Yo creo que sí. O sea, podría decirte que sí. Ojalá que no. Pero, no sé. Hollywood, por regla general, gana por sobre las demás cosas, sobre todo en una plataforma como Netflix. Yo espero que no. O sea, soy de los que esperan que las personas o el usuario se acerque más a ver otro tipo de películas de otros países. O sea, la recomendación es que si te gustan los zombies, ve Train to Busan. Sí. Y si no te gustan los zombies, también vela. Porque puede ser una muy buena puerta de entrada. Sí, también. Entonces, de las mejores puertas de entrada. De hecho, quizás después te empiecen a no gustar las películas de zombies después de ver esta. No, pero igual, Gonzalo, acá que nos estuvo ayudando bastante con las temáticas y diferentes tipos de películas de zombies. O sea, vean las películas de George Romero también. Y todas las que también estuvimos diciendo a lo largo de este capítulo. Porque es la idea. La idea es que también uno pueda revisar los materiales. Sí, hay otra que no nombré, que ¿Cuál? también está buena, que es Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. ¿Esa es de George Romero o no? No, esa es de Wright. Ah, el mismo de Sí. Baby Driver. Sí, el mismo. Ese director es buenísimo. Sí, es uno de mis favoritos. Sí, sí. Pero también trabaja desde el género comedia. Sí, comedia. Sí. Pero De hecho, comedia visual muy inteligente. Sí, sí. O sea, para mí igual Baby Driver es la mejor película que hizo. Por ahora, hasta el momento. Que es la última. Pero las anteriores que siempre trabajan con la misma dupla de actores. Sí, Porque él es inglés, sí. de hecho. Y su humor es muy inglés. Pero ahora, al igual que, como comentamos en la favorita, que el director es griego, que empezó a hacer cine en Grecia, pero después se fue a Hollywood, acá Edgar Wright. Sí. Edgar Wright, lo mismo. Como hace cine en Inglaterra y ahora como que se mudó a las otras ligas. Sí, no, pero esa de zombies Sí, está sí, buena. sí, pero está muy buena. quizá antes de verla hay que ver otras de zombies, porque también funciona desde la parodia. Sí, sí. Hay como muchos guiños, Sí. ¿no? Bueno, y también están las 21 días, los 21 días después, que aquí se dobló como cuarentena. Sí. Exterminio. Exterminio. Cuarentena es la versión gringa de 21 días después, que es malísima. Ya.
Bueno, y eso, Juan de los Muertos yo la recomiendo mucho. Juan de los Muertos, película cubana. Sí, Sobre zombies. sí, pero es toda una metáfora contra o sobre el régimen. Bacán. Ya pues, demos por cerrada entonces esta sesión, este tercer capítulo, Tren a Busan. Para que la busquen. Nos pueden encontrar también en redes sociales, quintesencia.cine, Instagram, si no, Quintesencia Cine, todo junto en Facebook. Y nada, pedir que igual se suscriban, chicos, para poder seguir haciendo contenido. Síganme en Instagram. Sigan en Instagram a Gonzalo Seragua. Será agua. Síganlo en Instagram. Eso por el momento. Nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo, que se viene con ahí una sorpresita buena. Qué sorpresa. Sorpresa, ¿no? Pues sorpresa. Ah, Ahí después la decimos. ya pues. Ya pues. Chau. Chau.